Muy buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les da la bienvenida en el día de hoy a esta sala de conferencias. Damos las gracias a nuestros hermanos que se encuentran a esta hora sintonizados en la web para recibir este mensaje. Vamos a continuar en la tarde de hoy con el tema que veníamos tratando en el domingo anterior en esta conferencia. Hablábamos acerca de las virtudes que todo caminante espiritual, que todo aquel que anhela autorrealizarse necesita cumplir dentro de sí mismo para desarrollar ese fuego, esas virtudes que nos hacen merecedores de que esa Madre Divina pues active ese fuego. Eso es por méritos del corazón. Es un esfuerzo individual, es un esfuerzo que cada aspirante necesita cumplir. Estudiábamos acerca de esas virtudes como parte integral en nuestro trabajo con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Por eso hablábamos de una comprensión, hablábamos de un recto actuar, de un recto pensar, y hablábamos acerca de esa voluntad que viene siendo la fuerza. A través del desarrollo interno de esas capacidades, el discípulo entonces va a manifestar las virtudes. Pero para que esas virtudes las manifestemos, obviamente necesitamos eliminar, necesitamos transformar todas esas partes agregadas a nuestra conciencia. Hablábamos de que la comprensión es sabiduría en acción, esa comprensión que es de la conciencia. Comprendernos a nosotros mismos, comprender a nuestros semejantes y comprensión del entorno. Especialmente debemos enfocarnos en esa comprensión en nuestro trabajo psicológico. Normalmente cuando el ser humano cree que comprende algo, lo analiza, piensa en los detalles, compara, razona. Esos son aspectos de la mente. La comprensión es simplemente la observación y es un estado interno, es la conciencia manifestándose allí en ese momento. Vamos a continuar en la tarde de hoy con los otros 4 aspectos para desarrollar nuestro Kundalini, para desarrollar ese fuego, para que nos lleve a esa iluminación, al encuentro con nuestro ser. Vamos a tratar entonces acerca de ese recto esfuerzo. Si conocen algún deportista de alto nivel, si en su familia alguien o un amigo cercano ven que inician por unas condiciones ya sea físicas, ya sea emocionales, mentales, y luego ese nivel va aumentando. A un deportista de alto nivel se le exigen ciertas capacidades y luego se le exige más y luego más y más hasta que al fin logra el desarrollo del tope total de lo que es capaz de hacer y de dar ese deportista, ya sea en fútbol, ya sea en un tenis, ya sea en un boxeo, le van exigiendo por etapas.
Pero cuando a nosotros se nos habla de un esfuerzo, obviamente pensamos en cosas que no queremos hacer, en cosas que no nos gusta hacer. Intervienen en este caso la mala voluntad, la pereza, asociados con otro tipo de agregados, especialmente aquellos que odian este trabajo psicológico, aquellos que odian que se les hable de este conocimiento porque saben que es el fin para ellos. El recto esfuerzo en este camino espiritual implica una vida activa. El camino espiritual no es un camino inactivo, no es un camino pasivo, implica esfuerzo, implica un movimiento. Ese recto esfuerzo implica que nosotros vamos a dejar ciertos hábitos, ciertas costumbres. Les pregunto a los aquí presentes y a nuestros hermanos que nos escuchan. Al estar ustedes en este conocimiento, en estas escuelas, ¿han dejado algún hábito? ¿Han cambiado algo? ¿Han transformado en la forma como tratan a los demás? ¿Han mejorado la forma quizás violenta en que nos dirigíamos? Hemos trascendido esas actitudes egoístas. Ese es el propósito, en realidad, cuando nosotros nos enfocamos a un esfuerzo. Veamos otro ejemplo. Veamos que en una comunidad, llámese familia, llámese barrio, llámese amigos, compañeros de trabajo, en una sociedad así un tanto más cerrada, vemos que alguien obtiene un buen puesto, un buen cargo laboral, se esforzó por llegar allí. Y algún compañero de trabajo lo ve y siente que necesita alcanzar el nivel que tiene el otro compañero. Se esfuerza, hace una lucha, hace movimientos, hace estrategias para llegar a ese nivel. Igual, si es en una familia, alguien tiene el auto, ya sea la casa o ya sea el estatus social, y la otra persona hace el esfuerzo por encaminarse y lograr ese objetivo. Podríamos llamarle un recto esfuerzo. O tendríamos que analizar quiénes son los que quieren alcanzar lo mejor, tener las mejores cosas. ¿Es un recto esfuerzo o son nuestros agregados los que se están manifestando para llevarnos a conseguir sus sueños, sus propósitos, sus ambiciones? Aquel que quiera lograr la autorrealización íntima de su ser necesita un esfuerzo y luego de ese esfuerzo un superesfuerzo. Muchas veces a nosotros nos cuesta realizar una práctica, levantarnos temprano, madrugar para realizar las prácticas que nos van a dar la energía, el nivel, como les explicaba anteriormente, a preparar nuestro cuerpo para hacer el trabajo. Hacer ese esfuerzo implica vencer esa pereza, vencer la mala voluntad, vencer aquellos agregados que nos controlan, nos manipulan y nos hacen darle la espalda al trabajo. Ese sería un esfuerzo. Hacer un súper esfuerzo implicaría llevar a cabo las prácticas aún a pesar del estado en que se encuentre nuestro cuerpo,
aún a pesar de la edad y las condiciones, las circunstancias del medio ambiente que nos rodea. Esos son los super esfuerzos, los trabajos conscientes que necesitamos realizar. Padecimientos voluntarios. Los que padecen son nuestros agregados, los que padecen porque quieren mantenernos atados. Ese sufrimiento, ese apego al cual nosotros creemos que es satisfacer todos los anhelos, todos los deseos de nuestros agregados, esos son los padecimientos voluntarios a que hace referencia el venerable Maestro Samael Aotearoa. Esos padecimientos no son de nuestra conciencia, son de nuestros agregados. Y debemos reconocerlos como aquellos que son los enemigos y nos impiden llegar realmente solamente a dar los primeros pasos para que seamos dignos de recibir la ayuda de la divinidad, de los maestros, de nuestra amada Madre Divina. Otro de los aspectos del Kundalini hace referencia al verbo. El verbo es la transmisión de la energía. Comparemos, por ejemplo, a un joven que tiene todo su potencial sexual. Comparémoslos con un anciano. ¿Qué tipo de fuerza imprime cada uno de ellos a su verbo? Aquel que ya tiene toda la energía sexual activa, que no la ha desgastado, que no la ha malbaratado, se le abren todas las puertas. El verbo da poder. El verbo es la capacidad de crear. Un discípulo levantado lo denota en su verbo. Es un verbo que crea, que produce armonía. Lamentablemente nosotros, con el estado de mente en el cual nos encontramos, generamos violencia, malos hábitos al hablar. Por ejemplo, la sátira, la ironía, el sarcasmo. Muchos lo usamos inconscientemente, aún ignorando que es un verbo violento. No podemos usar el verbo para satirizar a nuestros hermanos, para ridiculizar a ninguno. Muchos dicen que creen que van a ayudar al hermano con el látigo de su verbo, porque de esa forma dicen que lo ayudan. Realmente podemos aplicar este látigo, este verbo, y ser inconscientes y decir que no es violencia, que es amor y que lo hacemos por nuestros hermanos. El verbo está escrito en las Escrituras. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Existe en nosotros esa triada divina, pensamiento, palabra e intención. Pensamiento, sentimiento y palabra. Es el equilibrio en esas tres nos puede llevar a desarrollar, ya sea en una forma creativa, nuestra conciencia. Porque la verdad es que si nosotros nos dedicáramos exclusivamente a cuidarnos nuestro verbo, si nos dedicáramos a permitir que ese verbo sea en bendición, para bendición y de bendición, obviamente vamos a tener manifestaciones creativas de nuestra conciencia. Lamentablemente hay tanta degeneración en el verbo
que a la juventud hoy en día le parece moda, le parece estar de última el vocabulario soez, violento, vulgar, pero muy especialmente el vocabulario que tiene que ver con la parte sexual. Porque se ignora, se desconoce la relación directa que hay entre el verbo y el sexo. Son dos extremos de una misma cosa. Lamentablemente, la juventud de hoy en día, y lo he comprobado al estar en contacto con estudiantes de varios niveles, creen que, por ejemplo, es adecuado, está de moda o es correcto que los varones, los jóvenes varones, tengan una forma de amaneramiento en la forma en que hablan. Es decir, lo hacen de una forma en que no interpretas tú si el joven es homosexual o es simplemente que es la moda porque ellos hablan así. Hablan de una forma muy femenina, hablan en unos términos que realmente preocupan. Aprovechamos para hacer un llamado a los padres de jóvenes en edad de la pubertad, de la adolescencia, a que observen, a que analicen cuidadosamente las expresiones de sus hijos. Obviamente, esto lo van a notar si observan el tipo de amistades, de relaciones que los niños llevan. Porque la realidad es que en la casa tienen una forma de actuar y en la calle son otra cosa diferente. Entonces toca que los padres se acerquen a las amistades y tengan conocimiento qué tipo de relaciones amistosas tienen los niños, los jóvenes. Es lamentable que como padres, como educadores, hayamos degenerado el verbo, que anteriormente tenía la autoridad, ya sea si eras un padre, si eras un maestro, en la calle se podía corregir a algún joven. Esa autoridad del verbo se ha perdido en padres y en educadores por ese degeneramiento, por esa falta de querer dejar todo pasar sin importancia, de no dedicarles el tiempo ni la atención a los jóvenes en etapa de la pubertad o la adolescencia. El verbo debe ser usado en forma consciente. Nuestro verbo debe fluir de nuestro corazón, de nuestra conciencia, no del fondo de cualquier agregado psicológico. Nuestro verbo debe ser para edificar al hermano, para mirar y exaltar los valores, esos valores cristocéntricos en cada uno de nuestros hermanos. Bien, otro de los aspectos a desarrollar del Kundalini tiene que ver con la forma de ganarnos la vida. Aquel que realmente ha comprendido estas escuelas, estas enseñanzas, sabe que se manejan ciertas energías, se manejan ciertas fuerzas, ciertos poderes, y de los cuales se hace necesario apartarnos, librarnos de esas fuerzas. Por ejemplo, ¿qué de sabio tendría si algún estudiante de estas escuelas gnósticas que comprende realmente el sentido de estas enseñanzas, trabajar en un bar, en una discoteca, expendiendo licores, cigarros, productos que atentan contra la salud, productos que atentan contra el medio ambiente, contra la naturaleza,
llevar a cabo prácticas para saquear los bienes de la naturaleza sin reponer, sin llevar nada para contribuir al cambio. Dedicarnos a actividades ilícitas implica un atentado contra el ser de cada uno, contra el Cristo en cada corazón. Cuando comprendemos que la vida es difícil, que es efímera, que nosotros no tenemos permanencia, no está asegurada nuestra permanencia en este planeta, entonces ya esa parte material pasa a un segundo plano. Aquel que comprende este conocimiento, entonces la forma adecuada, la forma correcta de llevarse, de ganarse su sustento, va en armonía con el universo. Aquel que conoce su papel, sus dones y recibe un dinero, un sustento, así sea lo mínimo, se siente alegre, se siente feliz, se siente agradecido de poder realizar lo que le gusta. Hoy en día vemos que la mayoría estamos corriendo detrás del dinero, detrás de las posesiones, estamos corriendo detrás de cosas materiales y nos separamos de las realidades de nuestro ser. Nos separamos de esa parte conscientiva. Nos olvidamos que no somos un cuerpo simplemente, sino que somos almas con un vestido de carne y hueso. Hacer de nuestra vida todo propósito, única y exclusivamente la parte material, implica un vacío, implica desarraigarnos de esa parte espiritual, de esa parte interna. Llega a un desequilibrio, a un vacío, a una incomprensión, a un no querer saber para qué es esta vida, por qué estamos aquí, de qué me sirve haberme malgastado toda una existencia detrás de unos bienes materiales y que a la larga solo van a dejar problemas, pleitos por una herencia. En muchas culturas esta parte de la cuestión material es muy bien entendida. En Oriente ellos trabajan encaminados con el propósito de dejar esa herencia material, porque conscientemente saben que ellos regresarán en esa descendencia. Y el propósito de sus vidas es dejarles a esa descendencia la forma de ganarse su sustento. Por eso muchas generaciones se dedican a un tipo de actividad y la heredan, la van heredando a las futuras generaciones, porque saben que allí está la continuidad para su ser, para esa alma, porque saben conscientemente que van a regresar en esa semilla que están dejando. Muchos, llevados por el apego, ya al final de sus días, que sienten que les abandona la vida, que van a dejar este mundo, aún les duele saber que los hijos van a heredar lo que ellos consideraron única y exclusivamente de su propiedad y que trabajaron y se obtuvieron todos sus esfuerzos, dieron sus mejores esfuerzos por obtener aquel bien material. Es tanto el apego que aún en ese momento
no somos capaces de comprender que nada nos llevamos. El estudiante de estas escuelas entonces comprende que tiene un papel fundamental. El estudiante comprende que aquella labor que realiza, la realiza con un propósito mayor, de servir a la humanidad, de llevar un bien, un servicio. No importa, pongamos que para muchos hay ciertas actividades que valen más que otras y menosprecian a aquel que hace una actividad sencilla y recibe una paga menor. Lamentablemente esta sociedad valora pues la parte económica más que al individuo. Nosotros necesitamos comprender que hay un equilibrio en el universo, que nada está suelto y que cada actividad que realicemos genera ciertas consecuencias. El estudiante empieza a cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Obviamente, de inmediato busca una actividad que le genere un ingreso sin que cause mal alguno. Es allí cuando esos valores de la Madre Divina se van a ver reflejados en la vida del estudiante. Es allí cuando le damos las herramientas a nuestra Madre para que nos ayude. Vamos dando unos pasos, vamos limpiando, vamos cambiando ciertas actitudes, ciertos comportamientos y obviamente nuestra Madre Divina nos ayuda, nos da ese respaldo. Otro de los aspectos a tratar en esta tarde acerca del Kundalini es acerca del amor y la paz. Entendiendo que el mundo está lleno de sufrimiento. La causa de ese sufrimiento es el apego. Para eliminar ese apego, ese sufrimiento, necesitamos eliminar nuestros apegos. Creemos que amamos, pero son nuestros agregados, son nuestros deseos los que se interponen para que se llegue a ese verdadero sentimiento. ¿Qué es el amor? ¿Qué significa para cada uno de nosotros el amor? Podríamos interpretarlo como una manifestación del ser, de nuestra conciencia, donde ya no hay odio, no hay celos, deseos, donde estamos desarraigados totalmente de esos egoísmos. Se nos enseña a establecer una diferencia clara entre el deseo y lo que es el amor. El deseo, siendo del ego, es negativo. El amor es la fuerza poderosa, la fuerza positiva de nuestro ser, de nuestra conciencia. Aquel que cree estar enamorado y pierde el objeto de su amor, ¿cómo se siente? Se siente defraudado, se siente decepcionado, es capaz de matarse y de matar porque ha perdido el objeto de su deseo. ¿Cómo se siente aquel que ama de verdad cuando ha perdido al ser amado? Comprende que ha encontrado su felicidad y le deja libre. Se siente
se siente de igual forma que aquella persona que perdió, pero que siente que ha encontrado su ser amado. Se siente contenta, complacido, porque aquella persona encontró el amor. Allí hay amor. Sin embargo, las manifestaciones de nuestros agregados, haciéndonos creer que es amor, sentimos apego, desespero, es un deseo de poseer, de manipular. Entendamos que el amor, si lo miramos en una forma establecida hacia la pareja, o si lo miramos en una forma, como dicen las escrituras, un amor ágape, un amor hacia la humanidad, un amor integral. Todos aquellos que sienten la fuerza del deseo confundidas con el amor, entonces manipulan, controlan. Existe la violencia manifestada en un verbo. Aquellos que creen sentir amor realmente confundidos por el deseo, es como un veneno que contamina nuestra mente, nuestras emociones, engaña al corazón. Ese deseo permite que en un matrimonio se sienta la capacidad para exigir que se le dé amor, que se le dé cariño, que se le dé atenciones. Se sienten entonces engañados por esos agregados, que es un contrato para esclavizar a la persona, ya sea a nivel económico, a nivel sexual, a nivel emocional. Si miramos ese amor mal enfocado, mal encaminado hacia los padres, hacia los hijos, si lo miramos hacia los hijos, entonces esos agregados nos hace sentir que son nuestros, que nos pertenecen, que tienen que hacer nuestra voluntad, que nos tienen que servir porque somos los padres. Y si lo miramos de hijos hacia padres, entonces sentimos que como hijos nuestros padres nos tienen que dar todo. Exigimos lo que no damos. El amor de un padre mal enfocado hacia su hijo le daña la vida. No le deja tomar sus propias decisiones. No le permite la expresión de sus propias convicciones, de sus propias metas, porque el padre siente que por allí tiene que ir. Porque es mi hijo, mi hija, me tiene que obedecer y tiene que hacerlo porque es lo que yo creo que es lo mejor para él. Entonces, imponemos a través de un supuesto amor, con violencia, nuestras ideas, nuestros gustos y nuestras necesidades. Todos estos aspectos, el ser humano no los comprende y siente que es la forma como nosotros amamos, que eso es el amor. Lo más incomprendido que hay realmente es el amor, el aspecto del amor. El amor implica la armonía, la tranquilidad, implica sentir compasión por el hermano que sufre, por el hermano que manifiesta tristeza, ira, celos, comprensión por el hermano que manifiesta sus agregados de lujuria, por ejemplo. El amor implica entregarnos y no una entrega material. Hagamos obras de caridad para que nos vean, nos damos bombos y platillos,
porque eso es lo que quiere el ego, reconocimiento. Cuando hacemos una obra de caridad, al único que le interesa es a nuestro ser, es algo personal entre nuestro ser y nosotros. No es solamente entregar una parte material, entregar una palabra de consuelo, es dar de nuestras propias energías, entregar la comprensión acerca de la situación y del estado en el que se encuentran nuestros hermanos. Ese amor mal interpretado por esta humanidad que cree que ama, pero tiene al mundo lleno de guerras, enfermedades, conflictos, separación. Esa humanidad que cree que el amor son poemas, poesías, pues es la conciencia para la comprensión en este trabajo la que nos ayuda a ver que al eliminar, al sacrificar mi ira, mi orgullo, mi vanidad, ayudo a mi hermano, porque me separo y no permito que se manifiesten en mis hermanos esos agregados, no los dejo que pues también se les manifiesten a ellos, se proliferen. El amor implica despertar conciencia. El amor implica eliminar nuestros defectos. Bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna duda. This is a demonstration of Ustream Producer. De acuerdo a lo que usted acaba de expresar, pues a entender cuál es la razón por la cual muchos hermanos gnósticos no adelantan en estos estudios. Pues, realmente es difícil, muchos no cumplimos ese requisito que exige la madre, esas virtudes para nosotros poder avanzar espiritualmente. Por ejemplo, lo que usted acaba de expresar sobre el amor es muy profundo y realmente el ego, mientras esté entre nosotros, es difícil llevarlo a cabo. Hay que hacer un super esfuerzo para poder darle a la Madre Divina esa virtud del amor para que ella se exprese a través de nosotros. De igual manera, ganarse la vida honradamente, pues realmente en diferentes aspectos pues notamos que hemos tomado la gnosis como un negocio. Muchos queremos tener el dinero y tener las cosas materiales sin ningún tipo de esfuerzos, y por esa razón entramos a los negocios ilícitos, a ver de qué manera tumbamos a otro, a negociar con las cosas del maestro Samael, con estos conocimientos, aprovechar los términos y el lenguaje gnóstico para poner a otras personas a trabajar, para yo vivir bien, para poner a otra persona que produzca y tener una vida fácil. O sea, realmente vivir la gnosis o cumplir con estas virtudes del Kundalini es difícil. Solamente aquellas personas que realmente quieren y ha comprendido qué es la gnosis y qué es la autognosis, es que de pronto se puede rebelar contra todas estas cosas y puede encaminarse a cumplir esos requisitos que exige la Madre Divina para poder desintegrar el ego y para poder levantar esa serpiente. Bien, no es fácil
This is a demonstration Andar of Ustream en la Producer. línea horizontal de la vida y dar los pasos para esa vertical. No es fácil este camino espiritual. No es fácil cumplir la parte material sin olvidar a nuestro ser. Se nos olvida que cada actividad que This is a nosotros demonstration realicemos of Ustream Producer. debemos contar con la fuerza y la bendición de nuestro ser. Cada decisión, cada plan, cada proyecto, cuestionémosla. ¿Es útil? ¿Es verdadero? ¿Es justo? Pero sopesándola no a nivel material This exclusivamente. is a demonstration of No Ustream obviemos Producer. la parte espiritual, no obviemos quienes se involucran psicológicamente para manipular, para querer sobresalir, para querer obtener más. Si nosotros nos convertimos en verdaderos hijos, dejando de ser hijos ingratos con nuestra Madre Divina, This is a demonstration obtendremos of Ustream la Producer. fuerza, el poder, la sabiduría para realizar las actividades en nuestro camino diario, en nuestras actividades diarias que nos permitan ese equilibrio, que no nos dejen salirnos de la vertical. Si nosotros somos hijos obedientes, el camino espiritual va a dejar de ser This is a un demonstration martirio, of Ustream va a dejar de Producer. ser esa parte que nos hacen creer nuestros agregados difícil, imposible. Cada ser humano, cada uno de nosotros aquí presente, dentro de su corazón, tiene un plan divino. Ya está establecido en nuestros corazones ese plan. Obviamente, para el desarrollo de ese plan, This is a también nos demonstration han of sido Ustream entregadas Producer. las herramientas, las circunstancias y las personas. Pero necesitamos poder ver todo el panorama completo y eso lo logramos a través de una conciencia despierta. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Porque si no me conozco, obviamente This no is a sé demonstration of Ustream los Producer. elementos que en determinado momento, en determinados sitios y circunstancias prefieren manifestarse, les gusta manipular y obviamente necesitamos comprensión del entorno en el cual nos desenvolvemos. Beatriz, con respecto a la parte del This is a trabajo, demonstration of el Ustream trabajo Producer. honesto, el ser humano en todos los aspectos, ¿no? En todas las religiones, en todas las culturas, es tanto el miedo que se tiene, ¿no? Por el ganarse el pan de cada día, que violan o no desarrollan estas virtudes. Veo muy claro ya que en la parte mística This estudiamos is a demonstration estudiamos la parte of mística. Ustream Producer. Hay muchas escuelas de todo tipo, de todos niveles, religiones, donde se estudia la parte mística, la religión, la Biblia, pero con el objetivo de explotarla, porque eso me da buenos dividendos. Ya actualmente muchas personas se dedican a dictar charlas o ser conferencista o ser predicador
para recibir buenos dividendos, porque eso le da la forma de sustentar su vida. No hemos olvidado que esto es algo que es para entregárselo sin ningún ánimo de lucro. O sea, la forma de vida de nosotros no debe estar ligada a la parte mística, porque Dios nos da todas las cosas. Por otra parte, aparte de querer recibir la parte monetaria, la otra parte está en que esclavizamos a los hermanos, a las personas que quieren, que buscan una luz de esperanza. Aparte que estamos recibiendo, estamos esclavizándolos, ya, porque nos interesa que sigan esclavizados, que sigan dormidos, que sigan allí para poder seguir explotándolos. Realmente es difícil y eso ocurre con todo, porque no quiero decir que a otras religiones, pero también ocurre en la gnosis, ocurre en todas las culturas, muchas culturas. Ya. Han visto muchos casos de muchos disque maestros donde están enriquecidos, ¿ya? Han hecho fortunas a costilla de muchos fieles que los siguen. ¿Ya? Entonces, realmente esta humanidad tiene que despertar, o sea, tenemos que despertar nosotros para darnos cuenta realmente esas virtudes que tú nos hablaste en la pasada y esta conferencia, ¿no? Desarrollarla correctamente para que la madre en sí nos dé su apoyo y su ayuda y todos los maestros de la Logia Blanca nos puedan ayudar. Siendo nosotros seres inconscientes, siempre buscamos seguir a alguien. Siempre queremos que alguien nos solucione el problema, que alguien nos muestre el camino. Queremos ser seguidores. Obviamente, aquellos que conocen la doctrina y viven de ella, buscan seguidores. El ego quiere los seguidores, anhela tener seguidores, servidores, porque saben que allí está el sustento económico para manipular a aquellos que tienen pues la conciencia dormida, aquellos que buscan una esperanza, una salida. Sacrificio, sacro oficio, el oficio del Padre, la sabiduría, llevar este conocimiento. ¿Cómo puedo cobrar por algo que no es mío? ¿Cómo puedo esperar recibir sustento económico, reconocimiento por algo que no me pertenece? Por algo que es para todos, que nos pertenece, que es de forma gratuita. Si los líderes realmente espirituales quieren darle la doctrina al pueblo, lo muestran, ese conocimiento lo muestran en sus vivencias, en sus experiencias. Es la forma más sabia de llevar a cabo la enseñanza de la doctrina. No es a través de la violencia, no es a través de las programaciones mentales, es viviendo las enseñanzas, cómo voy a llevar el conocimiento a otros, cómo voy a impactar a otros. Ese conocimiento que voy a apropiarme, voy a vivirlo, voy a hacerlo carne, obviamente que no me pertenece y debo entregarlo en la misma forma en que lo recibí. No debo cobrar por ello. Obviamente mi sustento debe estar separado de esa enseñanza, de esa doctrina. Al trabajo de tus manos da bendición, dicen las Escrituras. Todo ser humano necesita una forma de sustentar sus necesidades materiales. Y de hecho, en esos planes para cada uno ya está establecido cuál es el cargo, cuál es la ocupación, la labor, el oficio, el don por el cual tuvo el Creador el propósito de llevar a esa persona a esta existencia. Al desarrollar ese don, esa habilidad, obviamente se siente alegría, se siente placer,
This is a Y obviamente demonstration que of le Ustream recompensen Producer. económicamente esa labor es grato para la persona. Se crea entonces un desequilibrio. Vemos muchísimas familias con muy buena posición económica, muy acomodadas, diríamos. Pero también detrás de esa acumulación de dinero hay mucho sufrimiento. This is a demonstration Muchísimo of sufrimiento. Ustream Producer. Es un alto precio que muchos están dispuestos a pagar, ya sea en forma de ignorancia, ya sea en forma un poco más consciente, pero muchos están dispuestos a hacer lo que sea, a llevarse al que sea por el medio con tal de obtener los pesos, la This is plata, a el demonstration of Ustream Producer. la posición social, el reconocimiento. Cuando tú decías con respecto a estos líderes, obviamente no han despertado conciencia, obviamente no han eliminado la ambición, el orgullo, la vanidad, la avaricia. Creen This is a demonstration of Ustream entonces Producer. que pueden guiar con su doctrina, con sus falsas doctrinas. Si no despertamos conciencia, si no eliminamos esos defectos, obviamente vamos a caer en el error. Vamos a ir a entregar un conocimiento pues que no es de la conciencia, sino del ego, This is del a error. demonstration of Ustream Producer. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, gracias a todos por su asistencia. Gracias a nuestros hermanos, a nuestros amigos que a esta hora nos permiten llevarle esta enseñanza. Para todos, paz inverencial.